Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Jetzer. Buenos días, Jordi. Buenos días. Y a Carlos Muñiz. Buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de la primera casi ya semana en el gobierno de Donald Trump. Ha firmado multitud de decretos, algunos de ellos muy importantes, otros muy polémicos. Vamos a hablar de cómo han reaccionado las bolsas, con el Dow Jones por encima de 20.000 por primera vez en su historia. Vamos a hablar también de un caso muy polémico, que es cómo se manipularon los estudios científicos por parte de la industria del azúcar para culpabilizar a la grasa, fundamentalmente, de la epidemia de obesidad que hay en todo el mundo rico, y actualmente ya no solo en el mundo rico, también en el mundo pobre, por lo menos entre la gente que tiene suficiente para comer, que son amplias capas de la población en muchos países, pues también hay una epidemia de obesidad. Y también hablaremos a nivel local de los problemas en los partidos políticos. Hay desde luego muchísimos problemas y comentaremos sobre ello. Empezamos con el tema de Trump. Carlos, ¿qué te han parecido las primeras medidas de Trump? Tema de tratados comerciales, tema de inmigración, amenazas con imponer impuestos, aranceles aduaneros, un tax border a las empresas estadounidenses que produzcan fuera. También ha prometido bajada en el impuesto de sociedades, el corporate tax, que dicen los estadounidenses. Tenemos también que ha aprobado la construcción de la valla con México. Desde luego aquí los españoles no podemos presumir mucho, porque se ve que lo ha hecho a imagen y semejanza nuestra, con lo que hemos hecho en Ceuta y Melilla. Y bueno, la verdad es que las bolsas también han reaccionado con muchísima firmeza a todas estas medidas de Trump. ¿Cómo valoras tú estos primeros días de Trump en el gobierno? Desde luego con una actividad incesante. Está haciendo lo que prometió, lo que dijo que haría. Es una persona, bueno, no es como los políticos de aquí, que dicen una cosa y hacen exactamente todo lo contrario. Se está ateniendo a su agenda electoral, lo cual es positivo a todos efectos de funcionario y defraudar al votante. Aquí ya lo saben todos los teóricos de todos los partidos políticos, que cuanto más se aparten de la línea prometida y ofrecida al elector, todo mayor será el castigo en las próximas elecciones, y esto él lo sabe bien. Se ve que es una persona seria. Hay más seriedad en los planteamientos de Trump que en los de todos los políticos europeos. Luego quería hacer una pequeña consideración personal. Donald Trump es un señor que acaba de hacer 70 años, y tiene algunos meses más, y tiene una fortuna, según él, de 3.700 millones de dólares, y según él, 7.000 millones de dólares, según la prensa, 3.700. O sea, es dinero más que considerable para legar a sus hijos y a sus descendientes. Entonces, bueno, él no tiene ninguna necesidad de ser presidente de Estados Unidos. Esto lo ha hecho por patriotismo. O sea, el mismo tipo de patriotismo que a otros, y no, tú sabes a quién me refiero, les lleva a desenmascarar las mentiras del gobierno con el Producto Interior Bruto de España, ¿no? Esto es patriotismo. No, y no creo que es una palabra de la que nadie se deba sentir avergonzado. Entonces, bueno, las bolsas lo han tomado muy bien. Las bolsas están en plena euforia. Se está inflando más la burbuja. El lunes, Robert Shiller, Premio Nobel de Economía, tiene, entre otras obras, el excelente Exuberancia Irracional, traducido al español, decía que los americanos tienen que prepararse ya para la siguiente crisis, porque esto no va a durar mucho tiempo más. Los chinos y extranjeros en general están vendiendo dólar deuda a toda velocidad, con lo cual, pues evidentemente sí que parece que hay una crisis de liquidez internacional en el horizonte, porque claro, a ver, el modelo americano es que ellos compran cosas a crédito. Entonces, el crédito que nos dan es su deuda.
Nosotros, perdón, nosotros a su vez acumulamos su deuda para que nos compren, por ejemplo, en el caso de España, pues zapatos de Levante, olivas y poco más, vamos, algún jamón de bellota por ahí que pueda eludir los controles sanitarios americanos. Entonces, para eso, nosotros les damos crédito comprándoles deuda dólares. ¿Mm? Y los chinos igual. Lo que pasa es que los chinos a gran escala. Entonces, claro, ya no va a ser interesante acumular deuda y efectos americanos, ¿no? Con lo cual, evidentemente, una crisis de liquidez está en el horizonte. Y luego, bueno, pues en las bolsas continúan, se lo han tomado bien, están en plena euforia de la elección presidencial. Ayer cruzó el 20.000 el Dow Jones por primera vez en la historia, pero a su vez, por ejemplo, hay un síntoma muy claro de que la situación no cuadra. Caterpillar, que es el gigante de maquinaria de obras públicas, reporta caídas de ventas por 49 meses consecutivos, con todo lo que esto significa, ¿no? Entonces, aquí se está preparando una crisis muy, muy fea. Bueno, Jordi, ayer escuchaba a Manolo Monereo una reflexión que me hizo pensar, y es que cuando Trump está haciendo lo que está haciendo es porque evidentemente no está solo y hay mucha gente con él, mucha gente de las élites que piensa que hay que dar una marcha atrás en la globalización, por lo menos tal y como estaba concebida. Sí que también está claro por los enfrentamientos que ha habido previamente a las elecciones y los que sigue habiendo, que muchos otros siguen pensando que la globalización debería seguir adelante. El Brexit también se podría interpretar de alguna manera bajo este prisma. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú crees que realmente estamos ante una marcha atrás en la globalización y que los partidarios de dar esta marcha atrás van a ganar esta pelea que estamos viendo? Yo no estoy convencido, aunque a mí me gustaría decir algo antes, y es que no todo se explica por una cuestión de dinero. Es decir, cuando se explica por qué ocurren las cosas en el mundo, a veces tendemos a aplicar la lógica de que una persona por tener más o menos dinero va a pensar de cierta forma, o por no tenerlo va a actuar de otra. Y eso lleva a esas conclusiones que a veces se establecen de que solo los terroristas son gente pobre, cuando, si uno analiza las biografías de los últimos atentados, se ve que no era así. Algunos de los terroristas eran gente que había estudiado en los mejores colegios de Bélgica, por ejemplo, o formaban parte de las clases altas de Egipto. Si nos vamos, por ejemplo, a los grandes revolucionarios del siglo XIX y del siglo XX, Lenin o Bakunin eran gente de clase alta, familias de clase alta. Bakunin era un aristócrata y Lenin venía de una de las mejores familias de altos funcionarios de Rusia. O Engels, por ejemplo, también. Claro, y ocurre lo mismo respecto a gente que es extremadamente, bastante conservadora. A mí no me gusta la palabra fascista porque al final todo es fascista y pierde un poco el significado de la palabra. Es decir, no podemos calificar a Napoleón de fascista o Julio César de fascista. Y Trump no es un fascista, eso está clarísimo que no lo es. O sea, Trump tiene su peculiar concepto de democracia bastante limitada en su cabeza, por supuesto, pero Trump es absurdo calificarle fascista. Yo creo que es una persona, y a mí me gustaría calificarle como una persona que tiene tintes autoritarios. Es una persona autoritaria, es machista, es retrógrado, conservador, todo lo que quieras. Sí, entonces es una persona... incluso xenófobo, pero vamos, de ahí a fascista pues va a una distancia considerable. Claro, por eso yo no creo que esté en peligro la democracia en Estados Unidos, se considere lo que se considere que es Estados Unidos en estos momentos. Es decir, el sistema como tal yo no creo que esté en peligro, pero me da la impresión de que lo primero que quiere poner sobre la mesa no es el muro, no es la construcción del oleoducto y gasoductos en Dakota, no es la restricción a la importación de productos.
yo creo que lo primero que está poniendo sobre la mesa es que él es una persona de palabra. Y es algo muy curioso porque yo creo que la mayoría de todas las personas que estábamos analizando en muchísimos medios independientes, generalistas, etcétera, creíamos que no iba a hacer prácticamente nada de lo que había prometido. Yo sí, hay una cosa sí que estaba bastante convencido que lo iba a hacer, y es el impulso de la industria interna, por muchas razones, por las opiniones de su analista jefe, de su mayor estratega. Yo creo que es el puntal de su programa. Y para ello lo que está estableciendo es una línea. Yo soy un político que no soy profesional y que cumplo con mi palabra. Y mi palabra era, yo voy a hacer un muro con México, que es bastante curioso porque el 30% de la frontera con México ya hay un muro, alrededor del 30% del territorio. Y el 70% restante tiene una orografía y tiene determinados problemas que va a ser muy costoso acabarlo. Y luego existe el problema también para Trump, que yo creo que no va a funcionar. Independientemente de que lo haga, no va a funcionar. De hecho, por ejemplo, en el caso español, la mayoría de los inmigrantes no llegan a través de pateras. No llegan a través de pateras. Llegan a través de los aeropuertos o de pasos normales de frontera como turistas. Yo creo que, viendo, por ejemplo, las últimas declaraciones de Bannon, su estratega jefe, no las después de las elecciones, sino después ya de haber tomado la presidencia, es curioso que no ha cambiado el discurso. Con lo cual, me parece clarísimo que siguen teniendo diáfano lo que les puede hacer ganar las elecciones de nuevo dentro de 4 años. Y eso es tener el apoyo de la clase trabajadora o la clase media que se siente en la alcantarilla o se siente apartada por la clase dirigente y la élite que gobierna el país, y lo que ellos consideran no solo la élite americana, sino una élite internacional, que bien puede ser Merkel, o bien puede ser el presidente de Japón, o bien puede ser el presidente de Estados Unidos, pero que ellos engloban dentro de lo mismo. Y leyendo otra vez a Bannon en las últimas entrevistas, él sigue afirmando lo que afirmaba hace 3 meses. Aquí hay unos señores que quieren traer a inmigrantes extranjeros para bajar los salarios de los trabajadores nacionales, para estimular la venta del sector detallista de las grandes empresas que se han vuelto monopolios. Ambas cosas lo que hacen es reducir los salarios de las clases bajas y aumentar los beneficios de las clases empresariales altas. Entonces lo que vamos a hacer es lo contrario. Vamos a restringir el acceso de nuevos trabajadores con baja cualificación y vamos a prohibir que la producción vaya al exterior. Es decir, justamente las dos vías, cambiar las direcciones. Lo que ha aprobado, en el fondo, esta construcción de un muro es, tal como decía anteriormente, un puñetazo en la mesa para decir que cumple sus palabras, pero también un puñetazo en la mesa para decir que él no va a aumentar la base de trabajadores que puedan competir por salarios de baja cualificación. Con lo cual, lo que quiere es que esos salarios suban. Y lo que quiere también, siguiendo, porque vamos a seguir lo que ellos mismos han definido que va a ser su política, porque lo que se está demostrando es que están haciendo, o al menos hasta ahora están haciendo, lo que han dicho que iban a hacer. Ellos han afirmado que son nacionalistas económicos. En la prensa americana tiene un problema definiendo qué es esto. Sería como, para ellos, para una parte de la prensa americana, es una nueva forma de xenofobia. Bueno, no es racismo, no están restringiendo en base a ciertas características físicas, sino lo que hacen es restringir el acceso de nuevas personas para que los nacionales mantengan un nivel adquisitivo. Eso algunos lo han calificado como xenofobia económica. Yo no sé hasta qué punto esto es así, porque hay una fina línea que es muy difícil de definir
hasta qué punto uno puede defender a los ciudadanos de su país y hasta qué punto esa defensa puede ser interpretada como un ataque a gente del exterior. Pero esa línea exactamente es muy difícil saber dónde colocarla. Yo entiendo perfectamente a la gente que pueda calificar esta política como una política en cierto grado xenófoba. También entiendo a la gente que está harta de las élites que dicen que esto es xenofobia, pero que solo ven que en sus vidas cada vez tienen un salario más bajo y cada vez tienen menos empleos. Con lo cual, el problema que tienen los que critican a Trump, y lo estamos viendo incluso en Europa e incluso en cierta parte de la izquierda, es que cuando se critica a Trump, siempre surge alguien que acaba defendiéndole. Y no siempre es alguien de derechas. Gente que puede ser perfectamente de izquierdas y que está harta del sistema actual. Con lo cual, cuando se critica, por ejemplo, que está haciendo un muro, siempre salta alguien que dice, no, pero si el muro ya se está haciendo. O hay un muro en España. O ¿qué estáis haciendo qué habéis hecho durante 20 o 30 o 40 años, en los últimos 35 años, qué habéis hecho para crear empleos de calidad? Entonces, yo creo que en lo que ha sido exitosa su política, y luego, si queréis, entraremos en lo que representa el gasoducto, la construcción del oleoducto en Dakota, que puede crear 30.000 empleos de calidad. Otra cosa es las consecuencias culturales y medioambientales de eso. Pero que puede ayudar a crear más empleos. La cuestión es esa. ¿Hasta qué punto Trump no está conectando con personas que quieren soluciones tangibles, no palabras? No decir que todo es muy complicado y que hay que construir un discurso que acabe integrando a todo el mundo. No. Gente que quiere soluciones concretas para los problemas que tienen. ¿Hasta qué punto ha conectado con ellos? Y ese es el problema que tendrían que preguntarse y que tendrían que afrontar tanto la izquierda como las élites. ¿Por qué Trump tiene el apoyo que tiene? Bueno, yo creo que todo esto, mi opinión es que todo esto viene porque ha habido una reacción por parte de los votantes muy potente en contra de las políticas que estábamos viviendo de globalización, lo que se ha dado en llamar las políticas neoliberales. Pues ya lo hemos visto. Ha habido un apoyo muy fuerte a Sanders, hemos visto el Brexit. Es en todos los países esta reacción y simplemente han visto que las cosas se les podían salir de madre y la reacción para que no se les salgan de madre para mí es esta. Son fenómenos como Donald Trump o directamente como han reaccionado las élites británicas ante el voto a favor del Brexit, que ha sido con un respeto a la decisión de los votantes y diciendo pues vamos a trabajar sobre ello a partir de ahora, a pesar de que la mayoría de las élites de los partidos políticos estaban en contra del Brexit. Bueno, Carlos. Pues en realidad la decadencia de las clases medias es una cosa que arranca desde principios de los 80. Esto está bien documentado, por ejemplo, en los libros de Ravi Batra, el economista hindú, o Paul Martin, el alemán, ¿no? Esto lo pueden consultar en cualquier biblioteca y es una cosa que lleva ya tiempo en marcha. No es ninguna sorpresa. Entonces, lo que es un poco sorpresa es la reacción de los ricachos. Los ricachos americanos parece que están en estado de angustia y ansiedad a la espera de acontecimientos malos para ellos. Ahora en Davos, Robert Johnson, el presidente del Instituto de Industria americano, repetía el consejo que dio hace 2 años en el mismo foro de que se fueran preparando y de que muchos de sus clientes ya estaban adquiriendo propiedades en Oceanía, en Australia y Nueva Zelanda. Y asimismo, en el consulado de Chile se han disparado me parece que se han multiplicado por 7 en los días siguientes a las elecciones las solicitudes de visados de residencia para Chile. Entonces, los ricos, claro, han hecho las cosas mal, ¿no? Entonces, ahora vienen las consecuencias. Las consecuencias siempre vienen, aunque haya mucho ingenuo que se piensa que con una ley
se evitan las consecuencias. No, no, no. Usted beba mucho y tendrá problemas. Usted juegue mucho y tendrá problemas. Las leyes hacen lo que hacen, pero milagros no hace nadie, ¿no? Luego está la faceta de Trump internacional. El lunes volaba a Washington Theresa May para confirmar la relación especial que tiene el Reino Unido con Estados Unidos. Bueno, la tienen desde siempre y la reafirmaron James Callaghan y Jimmy Carter en 1977. Son un socio súper privilegiado, los británicos, de los norteamericanos. Y entonces, bueno, las implicaciones que tiene para Europa no son pequeñas, porque Gran Bretaña es un contribuyente neto a Europa. Quiere decirse que Europa va a perder dinero en un momento en que necesita dinero, en un momento en que ya estamos, permítaseme la expresión, fastidiados. Y esto es un problema serio. Y asimismo, Steve Bannon, el jefe de estrategia de Trump, vuela a Alemania para ayudar a la AfD a preparar su campaña electoral. Con lo cual, los alemanes se temen que la AfD sea la tercera fuerza más votada en las elecciones. Pero peor que eso, es que Europa no necesita que ningún antieuropeísta plantee la salida de Europa. Basta con que llegue, por ejemplo, Wilders en Holanda y bloquee las instituciones comunitarias desde dentro, con lo cual Europa está acabada. La situación es verdaderamente muy mala y los politicuchos de aquí nos lo quieren tapar todo, como siempre. Nada nuevo bajo el ¿Y sol. tú no ves, Carlos, que las élites españolas están perdiendo el paso otra vez en la evolución de los acontecimientos, que no están anticipando nada de lo que se viene encima? Y si la derecha... Fijaos lo que voy a decir, que es una persona a la que le tengo una manía impresionante, me parece un impresentable total, pero yo creo que el único que está entendiendo lo que está pasando es Aznar, ¿eh? De todos los políticos españoles. Eso sí, no tiene una posición de poder, pero está manifestando, a mí me parece, una comprensión de lo que está pasando y quiere reorientar al Partido Popular hacia una política acorde a los nuevos tiempos, evidentemente para favorecer a las élites españolas, lógicamente, que es su misión y es lo que a él le gusta. Pero a mí me parece que es el único que lo está entendiendo, ¿eh? La izquierda española la veo perdidísima, pero perdidísima, ¿eh? Sí, de hecho, buen punto el que sacas, porque en la rueda de prensa que dio el Barbas Rajaja el lunes, le preguntaron sobre Aznar y el camino que iba a tomar, y creo que lo habréis visto. Dice, gracias por no insistir en el tema, y no contestó nada. Le preguntaron 2 veces, creo, y no contestó. Sí, ese hombre es tonto, ¿no? O sea, Rajoy tiene, bueno, su capacidad de comprensión es nula sobre la geopolítica. Bueno, perdona, Él Carlos. marca y se fuma un puro. Entonces, bueno, los partidos están todos en problemas serios, ¿no? A su vez, Podemos también están a la greña con Errejón y Pablo Iglesias, porque por lo visto Pablo Iglesias le quiere meter a los anticapitalistas y cerrarle el paso a los de errejonistas. Entonces, bueno, va a haber en Vista Alegre, a su vez, el PSOE que va a preparar un mitin gigante en Sevilla, el guaperas Pedro Sánchez, que creo que tienen autobuses a precio de bicoca por 39 euros para preparar un gran acto de masas. A su vez, nuestro partido nos hemos dado cuenta, en Ciudadanos, quiero decir, que como sigamos así... Bueno, el tuyo, que yo no tengo nada que ver con eso. Bueno, además no me gusta, Ciudadanos, pero bueno, sigue. Esto es una democracia, o sea que eres muy libre. Sí. Sí, perdona, continúa. Que por este camino vamos a ser la secuela de UPyD segunda parte. Entonces así no se va a ningún lado, desgraciadamente. Entonces, bueno, todos los partidos más o menos con sus cosas, pues hay sus movidas y sus cosas y tal, y en eso estamos actualmente. Sí. No, ya he terminado. Vale. Pues tenemos desde luego a mí lo que me llama mucho la atención es el tema
de Podemos, que además para mí es una oportunidad. O sea, si pasa lo que pensamos que va a pasar, que esta vuelta atrás en la globalización, que Europa no va a tener más remedio que seguir el paso del mundo anglosajón, desde mi punto de vista, no tiene otro remedio más que eso. Las poblaciones europeas se están volviendo contra este proyecto de Unión Europea. Pues es que la posición de la izquierda yo la veo clarísima. Lo que debería hacer de esta izquierda de Podemos y es postularse como, o sea, proponer una alternativa, una solución para cuando llegue eso. Y es que no están haciendo absolutamente nada. Vemos ahí todos peleándose entre ellos y lo que hay de fondo, lo que hay de fondo es simplemente que los errejonistas creen que esto es el rey de los 1000 años, la Unión Europea, y que va a continuar para siempre. Y la consecuencia de que continúe para siempre es que el régimen del 78 va a continuar para siempre también, y por lo tanto se tienen que adaptar al régimen del 78. Pues bueno, eso lo que demuestra es que no entienden absolutamente nada. Claro, es que yo creo que la visión que tienen por cada uno por su lado, Luis María Ansón y Jesús Cacho, que bueno, para los oyentes les diremos que estos periodistas ven que esto es la descomposición y el final del régimen del 78. Yo creo que es la correcta, ¿eh? Yo también. Es que yo creo, bueno, pero el régimen del 78 para mí solo está sustentado, bueno, como siempre ha pasado con este tipo de regímenes, está sustentado desde fuera. Está sustentado por Europa. Estados Unidos ya ha dicho Trump ha dicho que los asuntos europeos son europeos y que nos arreglemos entre nosotros. No será para tanto, pero desde luego que va a intervenir menos. Yo sí que veo que el mensaje está claro. Entonces, si Estados Unidos deja de soportar la Unión Europea, los europeos, en esta circunstancia de rebelión de las poblaciones contra los planes de las élites, de los burócratas europeos, apoyados sobre todo por la gran industria alemana, por la gran empresa alemana, pues eso se va a ir al traste echando leches. La Unión Europea, o sea, yo lo veo clarísimo. Y el régimen del 78 se va por el sumidero de la historia a continuación. Lo que venga después ya veremos lo que es, ¿eh? Lo mismo es peor que lo que tenemos, a saber. Jordi, ¿cómo ves la situación política ya que hemos pasado al siguiente tema? Yo es que creo que el debate, lo que han introducido personajes como Trump, Movimiento 5 Estrellas, yo diría que incluso también el UKIP, es que los discursos y las líneas de trincheras ya no están tan claras. Es decir, cuando se levanta Trump y dice que no va a respetar el TTIP, que se va a salir de todos los acuerdos o la mayoría de acuerdos de libre comercio, ¿en qué posición eso deja a la oposición de izquierdas? ¿Lo apoya? ¿No lo apoya? ¿Qué hace? Es Trump, en teoría es su enemigo, pero lo tiene que apoyar, ¿no? Porque era su mismo discurso. Claro, y cuando por ejemplo, Trump dice que él lo que va a hacer es construir un muro, ¿en qué posición deja a los gobiernos de Estados Unidos que han construido el 30% del muro? ¿Que está mal construir el 70% restante? ¿O incluso Obama, que está financiando un muro en México, en la parte sur de México, para que no crucen los centroamericanos? Claro, ¿qué posibilidad de crítica te deja eso? Entonces, mi opinión es que se han confundido tanto las trincheras que en muchas ocasiones se tiene que disparar no hacia adelante, sino hacia atrás o hacia los lados. Con lo cual, lo que acaba generando esto también es que la clásica discusión y la clásica lucha arriba y abajo, o incluso izquierda-derecha, etcétera, etcétera, se acaba convirtiendo en un discurso dentro-fuera. Los que están dentro del sistema y los que están fuera del sistema. Los que se consideran outsiders y los que se consideran insiders. Eso independientemente de su ideología o de lo que acaban construyendo como su ideología. Que yo lo que creo que, en mi opinión, representa Trump y lo que representan gran parte de estos partidos, especialmente el UKIP, son partidos que pretenden un retorno a un mundo que ha muerto.
si se tienen que definir, es un movimiento antiglobalización, pero todo tipo de globalización. Para mí es evidente que no solo buscan terminar con la globalización económica, sino con la globalización cultural. Yo lo repito en muchas ocasiones, el mundo no se explica solo por una cuestión económica. La economía es muy importante, pero hay cuestiones culturales y hay cuestiones políticas, y ellos quieren incidir en eso. Ellos conectan con el tipo de votante que puede ir a otro país del mundo y ver que en cualquier ciudad ya hay, da igual donde estés, sea Estados Unidos, sea Nueva Zelanda, sea Sudáfrica, sea Tanzania, ya te encuentras un restaurante chino, un restaurante tailandés, un restaurante español, un italiano, y al final todo es lo mismo. Yo creo que hay un cierto hartazgo en parte de la población a una globalización que se estima que es cultural, y hay una defensa de la economía propia y de la cultura propia. Esto, repito, la línea que separa lo bueno de lo malo, lo que es beneficioso de lo que puede ser trágico, es muy fina. Es muy fina porque lo vemos en el propio nacionalismo catalán. Algunas medidas del nacionalismo catalán en defensa de la propia lengua, dependiendo de quién las analiza como algo muy beneficioso para mantener la cultura o bien como un ataque contra el español, por ejemplo. Esto es un ejemplo. Y el resto de medidas pueden interpretarse de la misma forma. Entonces, ¿esto en qué posición deja a partidos que analizan el escenario actual como un escenario que parece que se va a extender en el tiempo durante siglos? Y es la Unión Europea. Cuando Errejón quiere adaptar a Podemos al mundo, no solo al mundo, al escenario actual de la economía española, ¿hasta qué punto no está intentando adaptar una máquina de escribir Olivetti a un mundo que se está yendo hacia la informática? Yo lo veo clarísimo. Que Rejón no está entendiendo cómo está evolucionando el mundo. Iglesias no digo que lo entienda, ¿eh? Pero vamos, que lo de Rejón lo veo clarísimo. Ahora, ¿qué es lo que va a salir de aquí? Tampoco lo veo claro, Jordi. No sé cómo lo ves No, tú. esto puede acabar mucho peor de lo que tenemos ahora. Sí, 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 claro que sí. Si es que cuando hablo de que si colapsa el régimen del 78, lo que venga después puede ser todavía peor, no lo digo por decir, ¿eh? Estoy convencido de que puede ser así. Lo mismo tenemos aquí un proceso constituyente ejemplarmente democrático y salimos aquí con una estructura republicana también ejemplar. Pero es que el riesgo de que vayamos hacia una república bananera, ese es un riesgo real y hay que considerarlo. Y yo no veo que la izquierda lo esté preparando ni esté preparada para ello, ¿eh? Para evitar que eso pase. Que eso sería el sueño húmedo de José María Aznar, una república bananera y él de presidente de la república. Sí, o de Pipiño Blanco también. San Juan Guerra. También. Hay candidatos abundan. No van a faltar, eso es seguro. Por eso digo que, bueno, en defecto de otra solución, la monarquía, no es que yo sea monárquico acérrimo, pero puede ser factible. Para mí, yo desde luego soy republicano, pero claro... He dicho que no soy republicano a ultranza, pero claro, en defecto de alternativas eficaces, pues a la fuerza ahorca, no sé si me explico. Sí, no, pero vamos, que esto es malísimo y hay que ser valientes y hay que decir, pues lo vamos a cambiar y esto hay que intentar cambiarlo ahora, que yo veo a la izquierda muy, muy verde, ¿eh? Se está quedando descolgada de lo que es la evolución de la historia una vez más. Aquí es que se ve que es nuestra maldición, ¿eh? Pero Juan Carlos, ¿cuál puede ser el discurso ahora para Podemos, Izquierda Unida, incluso el PSOE, respecto a la globalización? ¿Cuál debe ser el discurso? Respecto a la globalización, pues bueno, yo creo que lo que tienen que hacer es escuchar a la gente. La gente no está conforme con una globalización que está pensada simplemente para perjudicar a los trabajadores y para beneficiar a las grandes empresas. Sí, pero por ejemplo, si tú tienes un 60% del electorado que no quiere abrir sus fronteras,
¿Qué debe hacer la izquierda? Es que está en una situación muy complicada. Claro, pero te lo vuelvo a decir, que es que tienen que escuchar a la gente. O sea, lo que no puede defender nunca la izquierda es una situación injusta. O sea, una situación en que digas, no, aquí resulta que vamos a intentar instaurar un imperialismo en que utilicemos nuestro poderío económico, no el de España, que no tenemos apenas nada, pero el de los países ricos, para imponer condiciones injustas a los países pobres, que yo creo que es la situación anterior a la globalización. O sea, volver a eso, yo creo que no se puede defender nunca. Pero claro, es que este modelo de globalización tampoco puede ser. O sea, es que es absolutamente injusto también. Ahora, que hay que ver, ¿eh? Hay que ver cómo se vende eso entre la propia izquierda. Porque es que yo creo que hay un follón impresionante. Por ejemplo, ideológico. en el caso del gasoducto y del oleoducto de Dakota. Es una obra que, si bien es una obra de infraestructura gigantesca que puede crear muchos puestos de trabajo, trabajos de alta formación, con buenos sueldos, etcétera. Pero es una obra que lo que puede crear es graves efectos ecológicos. Entonces, ¿qué haces? Porque las últimas encuestas decían, antes de cancelar el programa Obama, que el 55% de los americanos estaban a favor. Claro, entonces, ¿qué haces con este problema? Tienes un problema ecológico importante, puede tener repercusiones, el efecto invernadero, y una comunidad local que estima que esas zonas son zonas sagradas. Pero culturalmente les estás atacando, pero tienes un 55% de tus ciudadanos que están a favor. Es que estás planteando, una vez más, el mismo problema al que se enfrentaron Clinton y Blair. Es decir, gobernamos a golpe de encuesta y lo hicieron. Y se encontraban, Se encontraban que muchas veces tenían que aplicar medidas absolutamente incompatibles. Sí, pero ganaron las elecciones. Ya, pero que según preguntes a la gente, si no se pregunta a la gente en un contexto en que la gente esté bien informada, en que haya tenido acceso a una información plural y haya habido un debate previo, se puede dar perfectamente la condición, y también según hagas las preguntas, de que te den respuestas totalmente incompatibles, según les hagas una pregunta y la siguiente. Por eso la izquierda también tiene que estar en la vanguardia cultural. Por eso es tan importante el que haya una pluralidad real en los medios de comunicación, el que se establezca un debate público. Es que la sabiduría de las multitudes, si no hay debate previo, no funciona. Esa es la lección del teorema de Arrow. Pero asumamos que eso se ha dado y que la gente está informada. Porque, vamos a ver, yo soy de la opinión que la gente estando informada no llega siempre a conclusiones éticas. Es decir, en Valencia, yo creo que no había nadie que dudara que el Partido Popular era corrupto. Nadie. Al menos a partir del año 2010-2012, eso no había nadie. Antes podríamos debatirlo, pero posteriormente no. Entonces, aun estando informada, si llega a tener cierta opinión que es contraria a tu propia ideología, ¿qué decisión debes de tomar? Ya te estoy entendiendo por dónde vas. El tema, finalmente, en lo que estás hablando de lo que son enfrentamientos entre grupos de interés. Claro, mi pregunta es, por ejemplo, si lo justo respecto a tu propia ideología, ya no hablemos de justicia a nivel general, sino lo que tú estimas ético personalmente, ¿es algo que solo apoya a una minoría de ciudadanos? Pues es que para mí, desde luego, para mí la ética tiene que estar por delante, siempre. De la conveniencia o del oportunismo político. Otra cosa es que uno pueda estar equivocado, que siempre tiene que estar abierto a reconocerlo, ¿no? Bueno, pero vamos, esa es mi opinión y yo desde luego no tengo ninguna responsabilidad política. En fin. No sé si quieres añadir algo más, Carlos, sobre la situación política. No, está bien. Pues si queréis pasamos al último tema del día, Jordi. A no ser que quieras añadir algo más sobre esto, que es el tema de esta manipulación, ¿no?, de los estudios científicos, que se da muchas veces impulsado desde la industria.
y que no es un solo caso, hay muchos. Ahora vamos a hablar del caso del azúcar, pero hay más. Está el caso del tabaco, está el caso del cambio climático, hay muchos más estudios manipulados. Adelante, Jordi. Sí, bueno, yo creo que este tema podrás ilustrarnos, no solo a los oyentes, sino también a nosotros, porque creo Bueno, que es tu campo. no, sí, pero bueno, evidentemente tengo un conocimiento técnico probablemente mayor, ¿no? De realmente cómo funciona pero el caso concreto del azúcar seguramente lo conozcas tú mejor que yo. O sea que adelante, Jordi. Bueno, en las últimas semanas hay un debate muy fuerte en los medios de comunicación independientes, en varios podcasts de gigantesca relevancia, porque el podcasting, por ejemplo, en Estados Unidos, la radio independiente tiene un poder extraordinario. Hay algunos programas con millones y millones de descargas. Estamos hablando de decenas de millones. Y el debate que se está sentando en estos últimos días surgió, ya había información en años anteriores, pero surge y ya de forma palpable y demostrable a finales de 2016, hace 2-3 meses, cuando se publica en el New York Times un artículo en el que se prueba que la industria del azúcar acaba pagando a varios científicos que son profesores de Harvard, algunos de ellos, para publicar artículos en el que se culpa a las grasas sobre el aumento de la obesidad y los problemas coronarios, desplazando lo que sería la culpabilidad del azúcar, el daño que provoca el azúcar a las grasas, minimizando el daño del azúcar en el cuerpo. De hecho, los últimos años, si hay algo que parece demostrable, es que a medida que han ido aumentando las dietas bajas en calorías, ha ido aumentando a su vez el aumento de la obesidad. La obesidad ha aumentado en prácticamente todo el mundo a medida en que se hace cada vez más dieta, se construye un plano de alimentación en el que todo parece ser que es una sustracción de calorías consumidas y de calorías ingeridas, es decir, una persona va a un nutriólogo, le dice, usted tiene que comer 1.800 calorías, usted quema 1.900 calorías y usted va a perder peso. Los últimos estudios científicos lo que indican es que muchos de ellos investigaciones que van en contra de la regla sentada en la comunidad científica, que no puede hablarse de calorías y de sustracción de calorías simples. Es decir, no se puede hablar de consumir 1.700, ingerir 1.600 o 1.800. No se explica así el que se engorde o no se engorde. Y tampoco se puede explicar los problemas de corazón simplemente por el aumento del consumo de grasas. Lo que coincide con todo esto es que ha habido una ocultación del daño que provoca el azúcar, no solo el azúcar, sino la mayoría de hidratos de carbono simples, que provocan y que acaban estando contenidos en una cantidad de alimentos que es extraordinaria. Podemos ver incluso carnes con glucosa, con féculas, que contienen hidratos de carbono, y lo que acabamos consumiendo en la mayoría de casos no son alimentos que podríamos considerar puros. Son alimentos que son como Frankenstein de diferentes productos. Y la mayoría de ellos, en Estados Unidos, con sirope de maíz, con determinadas cantidades industriales de azúcar, para que la gente estime que ese sabor es mejor, porque en el fondo el azúcar acaba actuando como una droga y que acaba provocando que, por mucho que se cuenten calorías, al final la gente nunca adelgace o adelgace cada vez menos. Pero lo verdaderamente grave de todo esto es cómo una industria puede corromper a científicos de universidades prestigiosas para que asienten una noción en una sociedad que es completamente falsa o al menos gravemente errónea.
Sí, desde luego es en unos tiempos, convendrás, Carlos, en que se supone que los grandes popes son los científicos, el conocimiento científico tiene un prestigio enorme, siempre se acude a los expertos para opinar sobre un tema o sobre otro, pues el hecho de que ocurra esto es más que preocupante, ¿eh? Porque la extensión de este fenómeno puede ser mucho mayor de lo que se piensa la gente, ¿eh? A ver, a mí lo que me sorprende es la poca claridad que hay. Primero, a principios de a finales de los 70 era la dieta macrobiótica, ¿no? Había que ser macrobióticos, tal, comer solo arroz integral y entonces, bueno, en Estados Unidos empezó a haber casos de desnutrición, incluso fallecimientos por faltas de, bueno, yo no soy un técnico en la materia, creo que era potasio y otros y tal. Luego salió la dieta Atkins. No, lo que hay que hacer todos es la dieta Atkins porque todo a base de grasas y proteínas. Entonces, bueno, el señor Atkins, bueno, mucha gente lo hizo y perdieron peso, pero enseguida, cuando la abandonaron, recuperaron mucho más de lo que habían perdido. Luego salió Montignac, la dieta Montignac. ¿Mm? El señor Montignac murió con 60 y muy pocos años de un fallo renal. Entonces, pero esto lo sabes tú mejor como experto en estos temas, Juan Carlos, ¿no? Que la poca claridad que hay y lo poco que duran las teorías, ¿no? Porque es un tema muy complejo. Conforme el cuerpo le das menos, el cuerpo es inteligente por el pasado, nuestros antepasados estaban adaptados a las grandes escaseces y a las grandes sequías, ¿no? Entonces el cuerpo gasta menos, ¿no? Entonces, pero bueno, quizá esto es un tema que nos deberías iluminar tú, pero me sorprende la poca Sí, sí, claridad, la el poca metabolismo. certeza y Sí. lo poco que duran todas las teorías y las modas que hay en definitiva. Pues, Si bien no discuto que el azúcar refinado es una cosa que los alimentos muy refinados no se deben consumir porque el cuerpo no está preparado para ellos. sí, lo que ocurre realmente es que no hay un conocimiento sólidamente establecido al nivel que pueda estar el conocimiento pues en otros ámbitos de la ciencia. Que es por ejemplo, a nadie se le va a ocurrir el ponerse a discutir cómo funciona un circuito eléctrico a nivel científico. Eso no se discute, se sabe cómo funciona. Nadie se pone a discutir cómo funcionan las leyes físicas que rigen a nivel macroscópico cómo se mueve un objeto, qué energía tiene, cómo va a caer ese objeto si se desplaza de un punto a otro, en fin. O sea, esos conocimientos sólidamente establecidos. ¿Cómo funciona el organismo humano? ¿Cómo responde a la disponibilidad de alimentos? ¿Cómo respondemos a esa carencia de alimentos? Pues digamos que eso es un conocimiento que es muy parcial a día de hoy. Entonces, esos conocimientos tan parciales son facilísimos de manipular en un sentido o en otro. Y yo creo que este es un caso paradigmático, ¿no? De cómo se ha manipulado ese conocimiento pues para beneficiar a determinada parte de la industria. A mí me preocupa muchísimo, porque esto lo estamos viendo continuamente en cualquier campo en que hay conocimiento parcial. O sea, lo estamos viendo, por ejemplo, el tema del cambio climático, que es un tema que a mí me gusta mucho. Pues el tema del cambio climático, cómo funciona el clima de la Tierra, hay un conocimiento pues muy fraccionario. Se sabe a medias. No se sabe muy bien cómo evolucionan las realimentaciones positivas, las negativas. Entonces, es facilísimo de manipular. Se ha acusado tanto a los que llaman despectivamente a los calentólogos como a los que también se llaman desde el otro lado despectivamente negacionistas de manipulación. Desde luego yo soy de los calentólogos, ¿sí? Como me diría la gente que es negacionista. Pero bueno, en el tema del tabaco, eso lo vimos, fue algo escandaloso lo que ocurrió durante los años 60 con los estudios sobre el tabaco. Hoy día que se sabe, lo que sorprende hasta qué punto pudo llegar la manipulación, ¿eh? Para negar que el tabaco provocaba cáncer y que era extremadamente perjudicial para la salud. Pues bueno, eso lo estamos viendo en todos los ámbitos
donde hay un conocimiento científico fraccionario que son muchísimos los ámbitos donde no tenemos un conocimiento sólidamente establecido. En economía, bueno, la economía ya sabemos lo compleja que es, lo poco que se sabe seguro de cómo evolucionan las sociedades humanas en sus modos de producción. Se aprovecha para meter la ideología y la conveniencia por cualquier sitio. O sea, las acusaciones que hay en un sentido y en otro de que tú lo que quieres es manipular la realidad económica o la interpretación de la realidad económica para beneficiar a un grupo social o a otro, pues son innumerables. Y esto, si lo unimos a ese recurso a la autoridad que siempre se da al científico, cuando el científico en muchos campos pues simplemente es una opinión probablemente más cualificada que otra, pero que puede estar sometido a diversos intereses, pues hay un peligro enorme, ¿no? De que realmente se tomen decisiones muy equivocadas respecto a cosas que, como en este caso el azúcar, atañen a la salud. Jordi. Bueno, tanto es así que en el público en general existe esta idea de que el mundo universitario es un mundo donde las luchas son luchas que se realizan con estudio científico y simplemente son contraposiciones de ideas objetivas de la misma manera que se contraponen, no sé, notas notariales o algo así. Y lo cierto es que no funciona así el mundo universitario ni el mundo de la investigación. El mundo de la investigación analiza multitud de campos. Hay una cantidad de estudios manipulados ex professo para hacer cherry picking y favorecer tus propios estudios anteriores, o bien para favorecer los de tu colegio, o bien hacer reviews positivas de tus amigos y hacer reviews negativas de tus enemigos, que es extraordinario, pero extraordinario. Y nosotros podemos hablar de esto, pero esto tiene un impacto en la vida de la gente que es no solo bestial, es un impacto diario. Cuando vamos al supermercado hoy en día, ¿qué es lo que vemos en los frigoríficos? Producto 0% de grasa, producto light, producto mejor para tu salud. ¿Qué ocurre si todo ese 0% de grasa, etcétera, etcétera, se basa en algo falso? ¿Qué ocurre si según las últimas investigaciones, que curiosamente las más importantes no han sido de científicos, han sido de periodistas que se han preocupado de analizar todos los estudios científicos y han visto que no cuadraban los datos, que no cuadraban? Y es lo mismo que ocurrió, de hecho, antes de la burbuja. Las personas que acabaron viendo que iba a venir una burbuja inmobiliaria y que iba a venir una burbuja de productos financieros, muchos de ellos no eran economistas. En Estados Unidos, uno de los que primero la vio fue un médico. En Islandia fue un psicólogo. Quiero decir, si uno analiza en España, uno analiza los foros en el año 2002, 2003, mucha gente que pudo prever lo que venía no eran economistas. Y está ocurriendo lo mismo con los científicos. Los científicos no son gente objetiva, virginal y gente que no tiene pasiones y no tiene comportamiento con falta de ética. No funciona así ni el mundo de la ciencia. Y esto es terriblemente grave porque estamos hablando de universidades muy prestigiosas y universidades que no tienen un impacto solo en la comunidad científica. Tienen un impacto en la vida de la gente, y si esto es cierto, esto ha llevado a la muerte a millones de personas. No, esto no es una exageración. Oye, esto puede haber llevado a la muerte a millones de personas. Así es, o un tema escandaloso que yo conozco también bien y del que me estoy acordando ahora es el tema de la introducción de nuevos fármacos, ¿eh? O sea, ahí los intereses, la manipulación de los estudios científicos sobre lo que realmente compensa a nivel de coste al enfermo para tomar, o al sistema sanitario, si es de financiación pública, bueno, la manipulación es absolutamente brutal por parte de los laboratorios farmacéuticos. O sea, se meten fármacos que no compensan para nada, se retiran fármacos porque ya no son financieramente interesantes. Bueno,
El mundo de los medicamentos, eso es, bueno, para nota, pero de verdad, ¿eh? Yo creo que es, si no el peor, casi el peor de todos los mundos donde existe la manipulación científica y donde los estudios que hay se sesgan en un sentido o en otro según se quiera beneficiar a determinada empresa para que obtenga mayores beneficios o suba en bolsa o tengan sus bonus los directivos de turno. Carlos, ya en la recta final del programa, ¿qué más nos puedes decir? A ver, sí, el tabaco es malo, pero que se lo digan a Santiago Carrillo o a Ernest Junger, ¿no? 96 y 102 años respectivamente. O sea que tampoco, o sea, evidentemente yo querría dejarlo. Tampoco debe ser tan malo cuando no se declara ilegal y se persigue automáticamente a los traficantes de tabaco, ¿no? Y a los fumadores, no se les encierra. También deberíamos prohibir los coches, que cuestan la vida a mucha gente, pero bueno, el tema, Carlos, y ahí yo creo que el tema del tabaco, lo importante es saber que aumenta el riesgo de muerte prematura. Claro. Entonces, una vez que la gente está informada, que yo creo que con el tabaco ya hay un conocimiento bastante sólidamente establecido, que hay poco sesgo científico, pues cada uno que con su vida haga lo que le dé la real gana, ¿sabes? Y si quiere correr un riesgo, que lo corra. Ya, no. Y prohíbase también el cuchillo jamonero, y claro. El fútbol y los hooligans. Claro, sí. Y el footing, que mucha gente mueren por ataques cardíacos haciendo footing. No, prohíbase todo. Y entonces así ya está todo arreglado, todo está prohibido. No, es verdaderamente... No, pero si no hablamos de que cuando se sabe una cosa con seguridad y uno acepta correr un riesgo uno mismo, conociendo cuál es ese riesgo, pues que lo corra. Aquí no somos talibanes y la gente es adulta y sabe los riesgos que puede correr y los que no, y tiene que aceptar la responsabilidad sobre su propia vida. Eso está clarísimo. Claro, de hecho Friedman, que a mucha gente ha servido de excusa ideológica para los ultraliberales, pero es un pensador buenísimo. Él es a favor de la libre disposición de las drogas. Era un antiprohibicionista de las drogas, pero feroz. Se acabarían con el mercado negro, se acabarían con las adulteraciones y se acabaría también con las mafias que están detrás y se enriquecen. Sí, un día hablaremos del tema de las drogas, porque yo desde luego también creo que la libertad en la disposición de los psicotropos, una libertad informada, es mucho mejor que la situación actual, sin que se me escape que el tema de las drogas es muy complejo y que sobre todo hay personas muy vulnerables las drogas. Tenemos en España a un gran teórico y un gran historiador de las drogas, que es Antonio Escotado, que tiene, un hombre muy valiente, que tiene una historia de las drogas excelente, ¿no? Entonces, sí, pero va para el caso. ¿Por qué si uno puede en cualquier taberna, tasca o bar ponerse hasta los ojos de vodka y a lo mejor morir de la intoxicación etílica, no puede tomarse, por ejemplo, fumarse una pipa de opio? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿No? Bueno, sí. El tema ese le tenemos que dedicar un programa, al tema de las drogas. A ver, tenemos que buscar a alguien que conozca bien el tema, a ver si consíguenos a Antonio Escotado y le traemos. Hombre, Carlos. Eso sería fabuloso. Muy bien. Es fabuloso. Pero no, es la actitud paternal del Estado. Usted, mire, no puede hacer esto porque le va mal ni aquello ni lo demás allá. No. De eso tenemos que hablar también. El paternalismo del paternalismo del Estado, hasta dónde llega la libertad de las personas, dónde está el límite de esa libertad, cuánto puede intervenir el Estado o cuánto debe intervenir el Estado. En fin, hablamos de eso si queréis un día. Carlos, sí. Pues muchísimas gracias por tu participación. A vosotros por invitarme. Gracias. Jordi, si quieres añadir algo más. Sí, solo una cosa, y es que los dos temas en el fondo están relacionados. Pasan por el comportamiento ético. En un lado de la balanza está el comportamiento ético
económico y otro el beneficio a corto plazo. Y parece, sí, claro, sobre el papel parece que la situación sea muy fácil de elegir, pero lo que vemos es que en la realidad hay decenas de científicos dispuestos a venderse y hay decenas de políticos dispuestos a cambiar su ética por una posición hegemónica en política. Pues muchísimas gracias, Jordi. Gracias a vosotros. Y gracias, por supuesto, a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros José Manuel Corrales, Juan Martínez y Ramón Ferrer. Y también recordaros nuestra web, colectivoburbuja.org, y que quien quiera colaborar en el sostenimiento del Colectivo Burbuja no tiene más que asociarse. Somos ya 400 personas. Te esperamos a ti también en nuestra web. Hasta el próximo día.